Negra, un documental sonoro de Raúl Rodríguez y Mauricio Barría, con mujeres afrodescendientes de Arica y Azapa, Chile. Así que le vamos a pedir más que nada a nuestra abuelita que nos bendiga a todo este año y que nos proteja y también que nos dé la venia para subir nuestra Cruz de Mayo sin ninguna dificultad este año y que todo salga bonito, bien y compartir en familia, con los amigos, como siempre. Vamos a cantarle ahora una estrofita a la cruz para poder después irnos a nuestro local a esperar a la familia, a los amigos que vienen a saludarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Santa Cruz, buenas noches, Cruz de Mayo, las noches te vengo a dar, puesto en el monte Calvario. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Cuando pases por la cruz, te has de quitar el sombrero, donde puso sus espaldas aquel divino Cordero. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Esta doy por despedida. Yo me puedo decir negra, yo le puedo decir negra, yo le puedo decir negra, ella me puede decir a mí negra, india, yo te puedo decir blanco. Pero el sistema, la institucionalidad, cuando te dicen negra o negro indio, ahí está generando una discriminación. Pero yo te puedo decir, oye negrita, oye indio, oye, es que soy terrible india, porque nosotras vivimos esto. Y los indígenas también lo viven, y ellos se tratan así como indios. Así, oye indio, ¿qué onda? Todo esto empezó por nuestro abuelito. Mi papá quedó viudo, tuvimos el apoyo de nuestro abuelito, de nuestro papá, y éramos chicos nosotros, y nuestro abuelito nos contaba, porque nosotros somos los afrodescendientes que somos del lado de la Chimba. La Chimba es un lado, un sector donde queda la Universidad de Tarapacá, acá abajo también. Entonces mi abuelito siempre nos habló de eso. Siempre se hablaba la Chimba, y eran las chimbas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando los negritos se vieron la necesidad de irse a vivir ahí, porque el negro que vivía en Arica era demasiado pobre. No así el negrito que vivía en Azapa, que tenía parcela y esas cosas. Entonces, cultivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi abuelito nos decía que había muchos negritos que vivían ahí. Había una aguadita donde ellos sacaban el agua. Por alrededor había marisco, pescado, esas cosas. Con eso se alimentaban ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en las chimbas se usó mucho el término hombre negro comer carne blanca. Eso se llama blanqueamiento de la raza. Mi abuelito era más o menos. Mi abuelito se juntó con una blanca y tuvo a mi papá. Mi papá se juntó con mi mamá, que mi mamá era de Antofagasta. Después yo con mi marido, que era descendiente de español. Y ahí fuimos cambiando la raza. Pero está ahí la sangre negra. Sangre peruana igual, porque sí. El abuelo luchó para que Arica fuera de Chile. Estuvo en el plebiscito. Él participó en la Guardia Nativa. Eran puros afrodescendientes. Fue un poco el trabajo un poco sucio, pero bueno, aquí estamos Arica haciendo de Chile. Claro, nunca él pudo entrar más a Perú. Ellos le pegaban a los peruanos y los tiraban a un barco y los barcos se los llevaban. Entonces no tenía noción de votar, porque si hubieran votado todos los peruanos, esto hubiera sido peruano. Menos a mí me marca que él siempre hablaba de la pobreza, mucha pobreza que había acá en Arica y que las mujeres, la mayoría de las negras trabajaban en casa haciendo aseo y cocinera. Y de ahí yo que salí la más blanca, yo heredé mucho eso de lo que es la cocina. Los productos eran del mar, se alimentaban de los productos del mar y de pequeñas cultivaciones que la gente hacía, la hortaliza, cebolla, tomate, y era una comunidad que se ayudaban, o sea que cuando preparaban las rundas, como decían ellos, las preparaban un pescado con cebolla y compartían todo. Bueno, hemos ido rescatando lo culinario, hemos ido rescatando pasos más o menos que era del pescador, de la lavandera, y hemos ido rescatando lo más importante, fiestas que se hacían en el mar. O sea, rescatamos el San Pedro y San Pablo. Nosotros celebramos San Pedro y San Pablo en la playa, hacemos un altar, hablamos unas palabras. Hay una persona que es pescador chinchorrero que tira la red, que relata que es mi hermano,
Entonces relata cómo lo hace, por qué llegó a hacer eso. Y esa fiesta la hicimos propia, porque después terminamos con vino navegado, un picante de pollo. Y después la llevan ya, que es la diosa del mar, también la bailamos. O sea, esas fiestas sí las hicimos como propia. Los primeros carnavales fueron aquí en Arica. Y fueron ahí con gente de la chimba. Ellos quemaban madera y con el mismo carbón se pintaban la cara, aunque ella era la negrita, más negrita. Y salían por el centro bailando. En algún momento me molestó ser negra, o sea, yo decía, pero ¿por qué negra? Yo veía a mi hermana la Alba, bueno, ahora está más morenita ella, pero era blanca, la otra también blanca, y yo negra, me gustaba ser, pero ya después, ya cuando fui conociendo el fondo de todo esto, me encantaba. Ahora todos me dicen negra y uno es feliz. Esta doy por despedida, la que dio Cristo en Belén, distinguiendo a 3 personas, Jesús, María y José. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Si el pelo significó algo negativo en nosotras, hay distintas versiones. Por ejemplo, en mí fue muy negativo, como les comentaba. Sin embargo, la Maggi, cuando ha conversado, dice que no. Y ella decía, yo soy yo. Y punto. Y nada, no se sintió discriminada con ninguna cosa. Entonces, fueron distintas situaciones. No así mi prima, que es de mi misma edad, ella sí sufrió harta discriminación en el colegio por ser negrita, porque aparte que ella es más morena que yo, le decían harto negra curuche. Ella fue a un colegio particular donde sufrió harta discriminación. Pero nunca tuve ese problema de discriminación. Al contrario, siempre me decían, ¡ay, qué lindo tu pelito! ¡Ay, qué lindo el crespo! Tal. Para mí, ¿qué es ser afro? A entender eso, que había una cultura que era distinta a los demás, po. Que me decían, ¡ay, pero cómo venís de Azapa! Si en Azapa hay como puros paisanos, así como otro tipo de moreno, pelo liso. Entonces yo decía, pero sí, mi tata tiene parcela en Azapa, es moreno y es crespo, y mi abuela es blanca, crespa, pero de Azapa. Eso, para mí era que eran de Azapa, no tenía idea, que eran afro. Ahí está el pelo distinto, que uno es otro moreno. El pelo, las comidas. Ahí como que empecé a ir a algunos seminarios a captar más lo que era. Porque yo me acuerdo de... ¿Qué viene a hacer el abuelo Nicolás para mí? Bisabuelo. Ya. Y mi bisabuelo era negrito y el pelo así como de mi mamá, blanco. Entonces, y yo siempre lo miraba así, uy, tan negrito y el pelo tan blanquito. Y un caballero así como alto, macizo. Pero ahí entendí y dije, es afro, viene de allá de África. Yo decía, algún día voy a conocer África, sus raíces. Bueno, las diferencias las noté en el colegio, desde pequeña. Desde que, bueno, en primero básico no se notó mucho porque yo salté al tiro primero básico, no hice pre-kinder. Pero ya, por ejemplo, como en segundo básico, yo era tratada distinta por ser más crespa. En mi curso era la única tan crespita, sí. Había otra niña crespa, pero rulos más grandes. Ella era blanca, yo morena. Entonces, cuando jugábamos, empezaban las bromas. La rulito, ya, términos más suaves. La rulito, la cabeza ramada. Con el tiempo los términos fueron agrandándose. Oye, virutilla, repollo andante cuando llegué en el liceo. Entonces, cada vez había... Y eso, escucharlo a diario, la verdad que uno ahora se ríe. Pues yo lo miro para atrás y digo, pero antes no. Pues. Eso te va afectando harto en el tiempo y hace que a veces sientas en cierto modo un reproche por lo que es tu origen. Yo me miraba al espejo y me peinaba y quería que mi pelo se estirara. Quería que mi pelo se estirara porque así creía yo que me iba a sentir mejor, más a gusto con mis compañeros. Y no pasaba por ahí el tema. Pues yo me gustaba ser me gustaba ser descendiente de negros, como se podría decir, de la etnia afrodescendiente, pero me molestaba eso, que mis compañeros
me molestaran. Y muchos de ellos eran descendientes de indígenas. Yo estudié aquí en el Valle de Azapa a los 8 años, de primero a octavo básico. Entonces, que antes no, en los colegios no se hablaba del afrodescendiente. Uno era afrodescendiente y listo, uno sabía que era afrodescendiente porque tu padre te lo decía. Yo veía a mi abuelito que era muy moreno, mi familia, mi mamá es blanca, de ojos claros, pero el hermano de mi mamá es un afro. Moreno, sambo, alto, todos los rasgos de un afro. Mi abuelo era afro. Y yo admiraba a mi abuelito, pero no podía mirarme en ese tiempo a mí. El reproche del pelo, lo que significa igual manejar un pelo crespo, peinarlo, lo difícil que es mantenerlo. Que la gente a veces me decía mucho en el colegio, amárratelo. Llegaste desordenada. Es mi pelo. No es el desorden, es mi pelo, el pelo crespo es distinto. Y llegar a entender eso, a quererme, a aceptar mi pelo, fue todo un proceso, me costó harto. Sí, yo me acuerdo que hace un par de años, cuando estaban haciendo una que debe estar en internet, estaban promocionando algo del VIH. La mona que salía ahí en el cartel era una figura de una mujer negra y se le notaba así el pelo afro. Incitando. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué marcan siempre a los afros de acá no tanto, pero a la negra, como que la caliente? Eso es uno de los obstáculos que va a costar. Es como un estigma y el negro dice que es hediondo. Yo he escuchado ese prejuicio a hombres, a decir, ay, pero muy morena, no, debe tener como ese olor. Así he escuchado. Y también algunas mujeres, no, tan moreno, no, mira cómo le brilla la piel, ese olor. Por favor, si es una persona común y corriente. Por lo tanto, esos estigmas han superado los años y lo seguimos viendo hoy. Sí. Lo seguimos viendo en la migrante afro que viene, ya sea de Colombia, de Haití o de cualquier otro país latinoamericano que sean afro. Y las mismas mujeres negras o descendientes africanos de acá de nuestra región, en donde hemos estado más visibilizadas. Y eso nos ha pasado a todas. El otro día fui a una cabina telefónica en Calama hace muchos años atrás, cuando tenía como 25 años, y me dijeron si yo iba a trabajar a Calama, a esos lugares donde van las niñas a los prostíbulos a prestar servicio. Por lo tanto, siempre hemos sido miradas desde ahí. No te han mirado como una mujer de respeto, con la dignidad que se merece cualquier otra mujer. Yo tenía una negrita que la amaba y la quería. Fui a la universidad, en ese tiempo yo estaba postulando a la universidad también. Andaba con un vestido muy lindo, que me armaba muy bien el cuerpo. Pasé por entre medio de un grupo de hombres estudiantes también. ¿Y sabes qué dijeron? Y yo lo comencé a escuchar. Oye, está buena para una partusa. Y yo después, yo no conocía ni la palabra. Y después con el tiempo vine a darme cuenta de qué es lo que habían dicho. O sea, no me encontraron ni buena moza, ni qué linda la morena, sino que está buena para la partusa. A la casa de un hombre, allá va que ya tenía. Y ahí entonces tú te vas dando cuenta que siempre ha existido esa forma de mirar a la mujer de rasgos negros desde esa mirada sexual, de la sexualidad. Y eso sigue hasta hoy, hasta el día de hoy. Ya no te estoy queriendo, allá va por veleidosa. Esta negrita bruta, allá va vendía bruta. Él siempre contaba que su abuela era una negra de 2 metros. Era negra, pero tenía un carácter, le pegaba, se agarraba como con los varones. Tenía un carácter tremendo. Es una de las características de las afro. Sí. El carácter fuerte. Y en la protección también de la familia. O sea, de verdad, nosotros se marca en el tema de las mujeres, el tema del control de la familia, el tema también, el tema de la protección de los hijos. De hecho, por ejemplo, como te decía, mi mamá son 10 hermanos, y a pesar de que son
5 hombres, 5 mujeres, las mujeres igual tienen un carácter bien fuerte. O sea, en algún momento llegan a sopesar y si tienen que irse incluso a la violencia, eran capaces de enfrentarse al hombre por un tema del respeto y que no les tocaran a los hijos, que es un tema también que se repite harto y que a lo mejor en otras culturas era todo lo contrario. A lo mejor en otras culturas, por ejemplo la aymara, hay un respeto mayor por el hombre que provee, la mujer está más con un rol más ligado a la casa, a la crianza de los hijos. En cambio acá muchas de las familias están lideradas por mujeres. Yo me siento negra, yo soy afro, es reconocer a mi padre, es dar gracias por todos mis ancestros, por mi abuela, mis bisabuelas, es reconocer todo el sufrimiento que sufrió el pueblo negro, o sea, los que llegaron sin... Yo creo que yo debería haber estado en África, pero el hecho de que los hayan traído sin que... Porque conozco la historia, entonces, que los hayan traído sin que ellos quisieran, igual me duele. ¿Cómo pudiera un ser humano puede hacer algo tan terrible con una mujer simplemente porque es negra? Entonces, eso nomás era la época. Entonces, eso me emociona, saber que yo soy de ahí, po. Que mis padres, puedo entender mucho mi forma de ser, puedo entender un poco mi carácter. El carácter de nosotros, un carácter fuerte, un carácter de ya no... Y todas buenas para el baile, ¿eh? De puras mujeres que tenían el pelo liso y largo. Y siempre quise tenerlo así, el pelo liso y largo. Pero como yo lo tenía crespo, nunca pude tenerlo así, pues. Nunca pude peinarme como era la moda. Yo creo que antes como que no había mucha conciencia. Incluso, por ejemplo, yo que estaba, como te decía, desde Arica, Talcahuano, a mí me pasaba que por mi pelo, pucha, mi pelo era así como... a mí me decían las champas, o sea, mira las champas que tenía, porque tenía el pelo así grande. La Susan, mi hermana, tenía así el pelo grande y a ella la molestaban en el colegio y le decían que parecía Valderrama. Le decían Valderrama, le dijeron Pancho Puelma en su tiempo. Sí, porque tenía el pelo así. Ahora que lo dijiste me acuerdo. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de mi mamá, me tiraba el pelo así, me peinaba, porque costaba un mundo peinarte eso también es otra cosa, que se enreda mucho el pelo. Entonces andábamos con cara de velocidad, parecíamos Jackson 5. Canta, negrita, canta tu dolor. Raima, negrita, raima el olivo. Canta, negrita, canta tu dolor. Y soltando la carne, ¿ves? Tiene que soltando va soltando la guatita, la patita, todo se va soltando. Cuando ya una vez que esté suelto todo, ahí recién se le agregan las papas. Hoy yo hago de todo, papas rellenas. ¿Y que llevas almuerzo para la universidad? Sí, hago charquicán, permutas charquicán con charque. Y le pongo un huevito encima. Ella es la cocinera de la familia. Claro, ella hace picarones, sopaipillas, hace empanadas, hace berlines, hace roscas, hace todas esas cosas, queque, todas esas cosas. Tambembe. 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 Amita. 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 Tambembe. Tambembe. Algodonera. Lavandera. Cocinera. Comercianta. Artesana. Cuidadora. Agricultora. Partera. Escogedora. Comercianta. Amita. Lavandera. Cuidadora. Cocinera. Artesana. Tambembe. Escogedora. Amita. Tambembe. Partera. Amita. Algodonera. Amita. 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 Tambembe. Amita. Tambembe. Amita. Tambembe. Amita. No, la nodriza es la que da la leche. Mi mamá era nodriza. Que amamantaba. Le llevaban al cabro chico para que le diera teta. Sí. Era un pensamiento de las mujeres blancas que las mujeres negras tenían mejor leche. Así que mi mamá, como todos los años estaba embarazada, tenía leche siempre. Todos los años.
Oye, qué Entonces heavy le eso. llevan cabritos chicos a caer la leche, dice mi mamá, ella me contaba. En ciertos pueblos antiguos africanos se creía en un ser superior, en un hacedor del universo. Y en el intermedio estaban los ancestros, que interferían entre ese ser superior y las personas de las tribus, de los clanes. Este pueblo, del cual somos nosotros descendientes, nos heredaron y nos legaron esa rica espiritualidad. Una espiritualidad que se expresa todos los años en los cánticos de las cruces de mayo, en los bailes religiosos de bailes de morenos que le bailan a la Virgen del Rosario de las Peñas, al santo patrono San Miguel de Azap, a San Martín de Porres. Por eso que cuando hablamos de los ancestros no son meras palabras. Nuestros ancestros siempre estarán junto a nosotros, sobre todo en los momentos más importantes. Yo traje a mi madre, que siempre me va a acompañar. Estamos reescribiendo la historia. Esa historia de negación, hoy la reescribimos por una historia de visibilización y reconocimiento. La historia no se escribe desde ahora. Debemos recordar a hombres y mujeres que transitaron los caminos por los cuales hoy nosotros estamos avanzando y que son parte de la construcción de este pueblo. Humberto Palza Corbacho, senador de la República, un negro azapeño, del negro Rufo, que también fue parte de este pueblo en Arica, siendo el director de la banda de Deportes Arica, que nos dio tantas alegrías. Y así tanto. Y me atrevo a decir hasta que al negro rica la uva. Aquel que cuando pregonaba por las calles su mercadería, decía, les traigo rica la uva, blanca y de la otra. Quizás no quiso nombrar para no herir susceptibilidades de alguien o de alguna negra que pasaba por ahí. A personas simples, a personas que de alguna u otra manera han contribuido para que esto que hoy vivimos sea una realidad. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a personas que comenzaron este trabajo de visibilización a través de los relatos orales, como Bernardo Quintana, Don Miguel Quintana, la Rosa Huiza, la Rosa Corbacho, la Rosa Ríos, la Zulema Corbacho y tantas otras personas que de repente se me pueden olvidar? Ellos fueron parte y tienen que estar siempre presentes en nuestra memoria. ¿Y qué decir de las mujeres que también han sido y fueron el pilar fundamental de las comunidades y de las familias? Mujeres como las comerciantas, que en pleno siglo XX, cuando su rol estaba relegado a las labores domésticas, fueron las que llevaron las frutas frescas a lomo de burro desde el valle a la ciudad. Recordar entonces a la Julia Corbacho, legendaria, por todo el trabajo que desplegó en el negocio, mujeres esforzadas, mujeres potentes, la Natalia Sánchez, la Claudina Maldonado, la Rosa Chombo, la Chela Ugarte y tantas mujeres que hicieron historia también. Toda esa rica historia tenemos que siempre tenerla presente. Cuando dije que reescribíamos la historia, entonces también pensé en todas esas personas que hoy son parte importante de este pueblo tribal. La historia que hoy conocemos de los descendientes de africanos esclavizados es una historia que no nos representa, es una historia que no nos dignifica. Somos nosotros los llamados a escribirla, a darle más humanidad. Pienso que el historiador más visionario nunca pensó que los descendientes de aquellos africanos entraríamos triunfantes al Salón de Honor del Congreso y hoy en el Palacio La Moneda para reescribir la historia y para celebrar nuestra importante ley. Muchas gracias. ¡Bravo! Soy Camila Rivera Tapia. Soy negra del pueblo tribal afrodescendiente en Chile. Soy Francisca Araya Quintana, negra, perteneciente al movimiento tribal afrodescendiente chileno. Soy Irene Estay Rebolledo, soy negra del pueblo tribal afrodescendiente chileno.
Soy Doliciña Donoso, tengo 78 años, soy casada, tengo 3 hijos, 6 nietos, un bisnieto. Siempre me he sentido negra. Lo que me movió más fue el baile, los tambores de las comparsas. Empecé en el movimiento a los 7 años junto a mi abuelo y fue él quien me enseñó todo sobre mi cultura. Actualmente participo en la colectiva de Mujeres Luanda, la cual posicionó la lucha contra la mujer en diferentes espacios y me entregó herramientas que utilizo día a día. Soy el gen recesivo de mi familia, porque la mayoría es de tez clara, ojos claros y pelo liso. Y me autorreconocí mujer negra hace 4 años cuando llegué a vivir a Arica. Reivindico mi historia, reivindico mi identidad y reivindico mi cuerpo. A pesar de que nos quisieron negar, me negaron en diferentes espacios académicos y sociales, estamos más vivos que nunca. La resistencia es parte de nuestra historia, es parte de nuestra actualidad y vamos a seguir luchando. Raima el olivo, raima negrita, raima el olivo. Canto, canto, canto mi dolor. Canto, canto, canto mi dolor. Raima negrita, raima el olivo. Canta negrita, canta tu dolor. Sonora.media. Te mostramos otra realidad.